Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Claudia Santiago y antes de empezar con mi disertación quisiera agradecerle al comité organizador de las cuartas jornadas académicas de GILO por abrir estos espacios tan necesarios para el debate académico y la disertación en torno a toda esta avalancha de información que se ha desarrollado dentro del contexto de la COVID-19. Bueno, y en función de esto elegí trabajar sobre este tema que se llama pandemia COVID-19 y posverdad. Este, este problema, por así llamarlo, está encuadrado en lo que es la teoría de la comunicación, lo que se denomina como comunicación política, y el manejo de la sobreabundancia informativa que existe en las redes en el contexto de la pandemia, como así lo hacía llamar Jeremy Walton, que en tiempos de la masificación de la información, después del advenimiento de Internet, a finales de la década de los 90, estamos ante una hipertrofia informativa, es decir, la humanidad produce conocimiento de una manera desmesurada, como nunca antes se había visto en la historia. El problema es que cuando aparecen en escena las redes sociales, este flujo de información y contenido se ha maxificado a tal nivel que las personas, los prosumidores o consumidores de dichos contenidos, no contamos muchas veces con las herramientas para manejar la veracidad de esa información. Y en torno a esto se habla de posverdad o de aquellas noticias falsas que tanto daño hacen a la sociedad en su conjunto y que se han masificado en tiempos de la pandemia. Continuemos más o menos de lo que voy a disertar es del contexto donde surge la posverdad, algunos aspectos generales a considerar sobre dicha problemática y luego el impacto o las consecuencias de la posverdad en tiempos de la COVID-19. Y como el tiempo con el que cuento es limitado, pues no me detendré demasiado en algunos de sus aspectos, tratando de cumplir el cronograma para dicho desarrollo. Sigamos, el contexto de la posverdad. Como pudiéramos decir que la posverdad consiste en aquel falseamiento de las noticias, es decir, el producir noticias falsas, medias verdades, desinformar, o lo que genéricamente se conoce como fake news, que no es un concepto nuevo dentro del ámbito histórico y político, pero sí ha cobrado más fuerza por la irrupción de las redes sociales y la gran facilidad que tenemos hoy en día para producir contenidos. Dicha información pues, o desinformación tiene sus orígenes casi tan remotos como la historia misma de la humanidad. Ya Tucídides, en su guerra del Peloponeso, hablaba de la manipulación mediática que había en el ámbito de los ejércitos persas y los griegos en la batalla, es decir, se manipulaba la información para dañar al enemigo. Igualmente, eso se ha venido repitiendo a lo largo de la historia y masificándose, adherido a los diferentes medios de comunicación que han surgido, por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial, la forma de manipular era a través de la radio y dando informaciones falsas por los distintos medios que existían, telegramas, y desinformando dentro de esas agencias, digamos, de espionaje y todo eso, estructura militar.
igualmente, pues esas formas de manipular fueron evolucionando hasta llegar a su paroxismo hoy con el advenimiento de las redes sociales donde únicamente no solo los periodistas o quienes se dedican a la comunicación social producen contenido, quienes sí son profesionales en su ámbito y conocen ciertos códigos de ética y de emitir información. En cambio, cuando eso se pluraliza y todos tenemos acceso a producir contenido, pues la cantidad de información que se produce es inconmensurable y la posibilidad de manipular es mucho más grande, y por eso es que en los últimos años, sobre todo después del año 2016, con la llegada del Brexit en el Reino Unido y la primera campaña presidencial de Donald Trump, pues cobra más fuerza el término, porque ahí se dio pues una ola de manipulación masiva para favorecer a Trump, utilizando directamente redes sociales como Facebook, Twitter, y usando también agencias cuyo propósito era manipular. Y ahora dentro del escenario de las redes sociales nosotros conseguimos bots, troll, portales dedicados únicamente a producir noticias falsas y una cantidad de información en la que no podemos distinguir qué es verdad o qué es mentira, y esta es una de las facultades de lo que se conoce la posverdad. Aquí, pues, en estas imágenes podemos mostrar al padre de la propaganda política, que era el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, y él basó su teoría de la propaganda en 11 principios de la propaganda o la manipulación política, y en parte este señor fue el arquitecto del diseño perfecto de manipulación de masas que tuvo el totalitarismo nazi y siguieron usando no solamente el resto de las autocracias de izquierda, pero también los gobiernos democráticos del mundo se basan en esos principios, y el marketing político o la publicidad es muy fundamentada en dichos principios, la manipulación mediática, la desinformación, el repetir muchas veces una información hasta que la persona termine adaptándose. Resumidas cuentas, pudiera ser también dar mensajes cortos y fáciles para que las sociedades no puedan discernir. Entonces, aquí a la derecha tenemos que a través de esos diferentes medios de comunicación, el acceso a diversos canales y redes, y al final, pues, si el individuo no se acoge a criterios críticos, termina en las manos de esos poderes fácticos, sean gobiernos, sean, sean portales de noticias falsas o personas interesadas en imponer un rumor o dañar a una persona. Entonces, este mundo de la posverdad es bastante complejo. Aquí continuamos ya yendo a un concepto más elaborado, resumido, tenemos que la posverdad no solamente es mentira, sino que se construye con noticias falsas de las cuales no importa cuál es su falsedad, porque operan como reafirmación de aquello que las audiencias previamente han incorporado como verdadero. Por ejemplo, nosotros en las redes sociales tendemos a seguir ciertos políticos, a ciertas personas, y caemos como en una especie de espiral, y ese llamado sesgo confirmativo hace que seamos presas más fáciles de la manipulación a través de noticias falsas. Por otra parte, operan más en el plano de las emociones que en lo racional, y aquellas personas que se valen de posverdad tienen un sustento más en los sentimientos construidos previamente que en los hechos que se pueden contrastar. Entonces, pues estas noticias, para resumir aquí, carecen de rigor,
no son una verdad que puedan ser filosóficamente o científicamente verificables, más sí tienen una apariencia, es decir, están muy bien disfrazadas y diseñadas y pasan por una noticia real. Entonces, ¿qué es lo que pudiera hacer que esto se impida? Pues tener mucho pensamiento crítico y racionalidad a la hora de consumir esos mensajes. Sigamos pues aquí dentro de este abanico de aspectos que caracterizan esas fake news o lo que se conoce como posverdad. Tenemos aquí pues este rebaño digital del que se ha hablado mucho, gente pues perfectamente manipulable a través de los medios de comunicación. Ha sido tanta la incidencia del aumento de la posverdad después de marzo del 2020 que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trata de otra pandemia. Esa infoxicación, ese aumento vertiginoso del nivel de informaciones falsas acerca de la misma pandemia, pues no contribuye mucho en mejorar la salud de la población y, y por eso pues hay que tener muy en cuenta esta parte de la posverdad. Ese aumento de las noticias falsas o lo que se llama también bulos viene por parte hasta de del mismo Estado o o de algunos sectores que quieren empañar por lo menos el proceso de vacunación, crear un ambiente de confrontación y de violencia dentro de los estados. Por eso, pues el mundo se encuentra en una plena crisis política y de ingobernabilidad en cierta manera, y eso a causa de los efectos colaterales de la pandemia y del aumento de noticias falsas y lo que se conoce como posverdad. Muestra de ello pues ha sido la actitud que asumió el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, quien agudizó la crisis de la pandemia precisamente por ser un negacionista de la misma, por recomendar medicamentos que estaban fuera del esquema propuesto por la Organización Mundial de la Salud y por el mismo desestimar los efectos de la pandemia y por ser el portador de la máxima autoridad del país, pues eso incidió en que mucha parte de la población rechazara a la misma pandemia o se negara a vacunarse. Existe una relación. Su par brasileño, Jair Bolsonaro, aún mantiene esa, esa posición tan reacia a asumir los riesgos de la pandemia, diciendo que se trata de una gripecita y que la vacunación no controlaría realmente los efectos de dicha pandemia. Y por tanto, pues esto nos ha sumido no solamente a esos países que acabo de de mencionar, sino a todos en una especie de incertidumbre donde tanta información estamos infoxicados y no podemos diferenciar realmente cuando se trata de una verdad o de una mentira, y más cuando tenemos ese sesgo confirmativo o estamos cargados de emocionalidad, es decir, que cada noticia falsa que va apareciendo nosotros la asumimos como verdad cuando estamos predispuestos a ello y cuando en vez de actuar racionalmente, racionalizamos dicha información. Aquí, pues, entre ya de uno de los aspectos medulares, se encuentra el impacto de la posverdad en tiempos de la COVID, pues los impactos han sido múltiples por ese aumento indiscriminado de la información falsa. En este caso, pues el fortalecimiento de los movimientos antivacunas. Sí que había antes de la pandemia unos sectores contrarios a las jornadas de vacunación para erradicar ciertas enfermedades endémicas, pero a causa de la proliferación de miles de noticias falsas con una apariencia de cientificidad que desestiman el valor de la vacuna diciendo que
que va a afectar nuestro ADN o que es muy temprano para que una vacuna de ese calibre salga al mercado, y unas tantas desinformaciones, pues han hecho que millones de personas, sobre todo en el mundo desarrollado, se nieguen a la vacunación, lo cual es un hecho vital para conseguir lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. La gente que está pues muy que expresa de esa desinformación adquiere una actitud de desconfianza tanto a los medios de comunicación tradicionales, en sus gobiernos, y sobre todo lo que me parece más nefasto, la desconfianza que existe hacia los médicos, hacia los profesionales de la salud, porque todos estos artículos pseudocientíficos que avalan esos movimientos negacionistas del COVID o antivacunas le hacen mucho daño a los sistemas de salud públicos mundiales. Esto crea estas cámaras de eco ideológicas, es decir, unos movimientos sociales que no tienen ningún interés de debatir o discernir sobre lo nefasto de la posverdad, y terminan haciendo mucho daño a la colectividad. Muestra de ello estos dos movimientos antivacunas en Europa, como lo que sucede actualmente en Italia y lo que sucede también en Alemania, que en última instancia Angela Merkel, de estos días previos, ha tenido tantos problemas porque la incidencia de la pandemia ha llegado a batir récord desde marzo del 2020, y ella insta a decir que esta es la pandemia de los no vacunados, y eso es parte de esos impactos negativos de la posverdad. Esto crea una sociedad polarizada, porque las redes sí que tienen una importancia en esa polarización de la sociedad, sobre todo si caemos en esos sesgos confirmatorios, que solo vemos noticias o tendencias de lo que nosotros creemos, y ahí es donde hace un eco muy fuerte a la posverdad. Y es a nivel psicológico, que es el efecto más notorio según la Organización Mundial de la Salud. Esto contribuye al deterioro de la salud mental, creando un ambiente de incertidumbre, eh, ansiedad generalizada y paranoia, y su contribución a la salud general, porque esto no propende a crear el ambiente propicio para generar esa inmunidad de rebaño y el fin o la remisión de la pandemia. Aquí pues podemos ver esta icónica imagen de que fue la toma del Capitolio este año, cuando el presidente estadounidense Joe Biden iba a asumir la presidencia de los Estados Unidos. Este es un hecho único en la historia de los 2 siglos de democracia ininterrumpida de Estados Unidos, porque nunca antes había pasado una crisis institucional tan grande. ¿Y cuál fue el caldo de cultivo de que esta crisis se diera? Pues precisamente las mentiras difundidas por Donald Trump, o las noticias falsas a través de los medios de comunicación, que hicieron que movimientos de extrema derecha asociados a su liderazgo simplemente negaran que Biden había ganado la presidencia, y eso es algo muy, muy, muy inusual, o que nunca había pasado. Entonces, este es el poder de la mentira, de que las personas se creen como una especie de universo paralelo, y se nieguen a aceptar la realidad por los hechos, sino que construyen su verdad alternativa, su propia verdad, según los dictámenes de las redes sociales y las noticias falsas. Aquí pues es importante tomar en cuenta esta teoría de Elizabeth Noyle, que se llama la espiral de silencio, es decir, esa probabilidad de que se dé una manipulación en la opinión pública, es decir, que
que cuando nosotros nos expresamos a través de esas redes sociales, de ese conglomerado de redes, no siempre decimos la verdad, porque ahorita hay como una especie de hegemonía del pensamiento colectivista, donde no podemos disentir, no podemos expresar nuestro pensamiento propio, sino que tenemos que ceñirnos a la posición que toma las opiniones mayoritarias, y por eso en este contexto de la posverdad se actúa más como rebaños que como individuos, y hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí pues nos preguntamos qué hacer para frenar esa infodemia, ese tipo de infoxicación por la gran anuencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, y sobre todo esa cantidad inconmensurable de noticias falsas. Pues bueno, proceder a verificar las informaciones. Existen algunas herramientas informáticas en cada país, en países, para poder chequear esas informaciones, si son veraces o si son mentiras. Sobre todo como ciudadanos, mantener una actitud crítica y racional ante los contenidos que consumimos, es decir, no dejarse llevar por la carga emocional porque estamos de acuerdo o no con cierta postura, verificar que esas informaciones sean de canales oficiales o que provengan de autoridades académicas o científicas, porque como decía anteriormente, en tiempos previos a las redes sociales, pues únicamente los periodistas o profesionales de la información se dedicaban a crear contenidos y noticias. Ahora todos somos unos potenciales creadores de contenido, entonces esa sobreabundancia es el caldo de cultivo perfecto para hacer que se incrementen las noticias falsas. Nada más por citar un ejemplo, el, el Estado Islámico ha asumido progresivamente el manejo de los más novedosos programas informáticos y de redes sociales para radicalizar a los jóvenes terroristas y a cualquier persona, sin importar el país, mientras sea joven y tenga ciertas características, puede ser parte del ejército del Estado Islámico a través de la manipulación por la vía de las redes sociales. Igualmente, pues como personas críticas debemos desestimar las teorías conspirativas y las informaciones no avaladas por las comunidades académicas y científicas, romper con el espiral de silencio, es decir, no caer en lo que dicen las mayorías, sino tener el propio criterio y contrastarnos nuestras ideas políticas y nuestras creencias con otras informaciones, es decir, diversificar las fuentes de acceso a la información. Y pues como aquí lo señala esta breve metáfora, pues la importancia de mantener el pensamiento crítico, y esto se logra solo por medio de la educación, educarnos hacia con sentido lógico, sentido común, y saber que no todo lo que brilla es oro, para poder deslastrarnos de toda esa información falsa que tanto daño hace a nuestra salud mental y al desarrollo de nuestra personalidad en general. Bueno, como decía Esquilo, la verdad es la primera víctima de la guerra, y estamos en esta guerra de la desinformación, y tenemos que construir la verdad objetiva y no la verdad alternativa, a la cual recurre constantemente quienes crean fake news y la llamada posverdad. Estas fueron algunas referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta pues me la pueden hacer a través de las redes sociales y del correo electrónico, y estaré muy atenta a ello. Muchísimas gracias.